Bueno, el día de hoy vamos a dar inicio al estudio de los compuestos orgánicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer contrastando las propiedades de los compuestos orgánicos y de los inorgánicos. Entonces, primero para ello debemos entender qué es la química orgánica, la cual se entiende como una rama de la química que estudia los compuestos orgánicos. Pero su principal característica es que están hechos esos compuestos a base de átomos de carbono. Y estos compuestos tienen una propiedad que permite diferenciarlos de los compuestos inorgánicos. Y esas propiedades son las que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Las propiedades tanto de compuestos orgánicos como de compuestos inorgánicos. Listo, lo vamos a ver con algunos ejemplos de productos que podemos encontrar en el hogar. Entonces, vamos a mirar la diapositiva y dice en el cuadro comparativo. Hay una primera diferencia acá que es entre compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos en cuanto a los átomos de los que están conformados. Entonces, vamos a mirar primero los inorgánicos. Vamos a mirar primero los inorgánicos. Entonces, en ese caso, dice que está formado por una gran variedad de elementos de la tabla periódica, ¿sí? Ejemplo, muy sencillo, todo lo que hemos visto en la química de años anteriores, y es la formación de compuestos inorgánicos, como por ejemplo, el oxígeno con cualquier elemento metal, ya sabemos que forma un óxido básico, o el oxígeno con cualquier elemento no metal forma un óxido ácido. Y así, en combinación, los diferentes elementos van a formar los ácidos, las bases, las sales, los peróxidos, los hidruros, ¿sí? Los diferentes compuestos inorgánicos que vimos. Ahora, ¿cómo vamos ya a ver las características de formación de un compuesto orgánico? Entonces, en este caso tenemos que está formado principalmente por carbono e hidrógeno, ¿sí? En combinación con oxígeno en algunos momentos. Entonces, básicamente, la estructura básica va a tener carbono siempre e hidrógeno. Pero a ese carbono e hidrógeno se le pueden sumar oxígenos, cierta cantidad, la que sea, dependiendo del compuesto. Se le pueden adicionar también nitrógenos, azufre, se le puede adicionar alguno de los halógenos o varios halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo. En algunas ocasiones se adicionan metales. Entonces, fíjense que es muy diferente la formación del compuesto orgánico al compuesto inorgánico. Vamos a verlo en el anexo 1 que tenemos acá. Entonces, ¿qué me dice a mí el anexo 1? Primero que todo, cómo están conformados. Entonces, si vamos a mirar, por ejemplo, acá la glucosa, que es un compuesto orgánico, si vemos, está hecha a base de carbono, hidrógeno, oxígeno. Ahora vamos a mirar el ácido acetilsalicílico, que es la misma aspirina. Entonces, ¿qué tiene de característico? También está hecho a base de carbono, hidrógeno y oxígeno en diferente proporción a la glucosa. Fíjense que tienen la misma fórmula básica, pero en diferente proporción, ¿cierto? Ahora vamos a mirar el poliestireno. Poliestireno, que es el mismo icopor, es un polímero, ¿sí? Que tiene una cantidad N de carbonos. Entonces, digamos en este caso, por decir algo, vamos a pensar que tiene 20 le vamos a dar a N. Si se dan cuenta, acá tiene una N, ¿cierto? Esa N, ¿qué quiere decir? Que esta cantidad de carbonos que está dentro de los corchetes van a ir multiplicados por ese N, que puede ser cualquier cantidad. Entonces, fijémonos en esta fórmula acá. Tenemos 1, 2 carbonos y en la figura geométrica que tenemos ahí, vemos que hay 6 carbonos. ¿Cómo lo sabemos? Cada esquina me representa un carbono. Cada esquina de la figura geométrica me va a representar un carbono. Entonces, eso me dice a mí que en total hay 8 carbonos. Digamos que esos 8 carbonos yo los multiplicara por 20 si n fuera 20. Entonces, ¿qué cantidad de carbonos tendría yo en ese momento? A eso es a lo que yo llamo un polímero. Ahora, vamos a mirar
los compuestos inorgánicos, la fórmula de los compuestos inorgánicos. Si vemos, en los compuestos orgánicos son más complejos, pero en los compuestos inorgánicos son más sencillos, son formulitas más simples y están hechas tanto de elementos metales como de elementos no metales en diferentes combinaciones, mientras que aquí en su mayoría en los orgánicos, carbono, hidrógeno, oxígeno, ellos los tres son no metales, entonces por consiguiente no metal y no metal va a formar un enlace covalente, mientras que acá podemos ver combinaciones de las dos. Por ejemplo, en el caso de del NaHCO3, en el KOH, en el HCl, en el NaCl, en todos ellos se forman enlaces de tipo iónico. ¿Por qué enlaces iónicos? Porque son elementos metales con elementos no metales en su mayoría. Entonces, por eso se forman enlaces de tipo iónico. Pero también hay enlaces de tipo covalente. No quiere decir que no los haya. Vamos a mirar en la siguiente característica de comparación, que es predominan en su molécula los enlaces covalentes, que fue la que ya acabé de explicar. Entonces, esa es la que expliqué acá con esta figura. Entonces, hay más enlaces covalentes. En su totalidad, casi todos los compuestos orgánicos tienen enlaces covalentes, salvo algunas excepciones que van a tener enlace iónico. Pero en los compuestos inorgánicos se pueden encontrar de los dos, pero en su gran mayoría se encuentran iónicos. ¿Listo? Ahora vamos a mirar la tercera característica, que es el punto de fusión. Entonces, en ese caso, para hablar del punto de fusión, vamos a utilizar dos ejemplos. ¿Listo? Dos ejemplos de productos de cocina. En ese caso, vamos a utilizar el azúcar y la sal para poder explicarlo. El azúcar es un compuesto orgánico y su fórmula es C12H22O11. Si se coloca en una cuchara un poco de azúcar, ¿cierto? Que es orgánico, y en otra cuchara voy a colocar la misma cantidad pero de sal, que es inorgánica, ¿sí? Y coloco las dos cucharitas al fuego, ¿sí? En la estufa. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que el azúcar se va a derretir primero que la sal, ¿sí? Vamos a revisar o a recordar el concepto punto de fusión. Punto de fusión es aquella temperatura a la cual una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido. Entonces, en ese caso, ¿quién pasó primero de estado sólido a estado líquido o quién alcanzó primero su punto de fusión? El azúcar, ¿ya? Entonces, por eso dicen en la diapositiva, coloqué ahí, el punto de fusión para los compuestos orgánicos es más bajo, mientras que el punto de fusión para los compuestos inorgánicos es más alto. Por ejemplo, si dejáramos la sal ahí más tiempo para que trate de fundirse, va a necesitar, primero que todo, no lo va a hacer porque va a necesitar muchísima más temperatura para hacerlo. ¿Por qué? Porque su temperatura de fusión es muchísimo más alta. Entonces, con la estufa no lo vamos a lograr, ¿ya? Ahora, vamos a mirar la cuarta característica, los puntos de ebullición. Dice que los puntos de ebullición son muy altos. ¿Para quién? Para los compuestos orgánicos. Entonces, en ese caso, vamos a mirar esos puntos de ebullición. Recuerden que el punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso. Vamos a verlo en un ejemplo muy sencillo, que puede ser el del alcohol y el agua. Si vemos, el alcohol ebulle a 70 grados centígrados, mientras que el agua ebulle a 100 grados centígrados. Esto se debe también, pues en parte a que si miramos el alcohol y el agua y los dejáramos destapados, frasco de alcohol, frasco con agua en las mismas cantidades, vamos a ver que el alcohol se va a evaporar más rápidamente, ¿cierto? Porque a temperatura ambiente ya sus moléculas empiezan a escaparse en forma gaseosa, a desprenderse en forma gaseosa. Entonces, por esta razón, ¿debido a qué? Debido a que su punto de ebullición es más bajo, ¿ya? Ahora vamos a mirar
el quinto ítem que tenemos acá, o el quinto punto de comparación, que es este, dice, la gran mayoría no se disuelven en agua, pero sí en compuestos orgánicos. ¿A qué me estoy refiriendo? A los compuestos orgánicos. Y los compuestos orgánicos decimos que son no polares. ¿Recuerdan cuando estábamos trabajando con los electrolitos y prendíamos el bombillo con algunas sustancias? Bueno, entonces vamos a recordar eso. Decíamos que las no polares, ¿sí? Sustancias no polares, no conducen electricidad. ¿Por qué? Porque no se ionizan. Mientras que las polares sí se ionizan, por lo tanto pueden conducir la electricidad. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que los compuestos orgánicos, ¿sí? Vamos a mirar, y los compuestos orgánicos no polares, recordemos que son aquellos que se ionizan, ¿sí? Los no polares. Perdón, son aquellos que no se ionizan. Entonces, por lo tanto, no conducen electricidad, ¿cierto? Pero vamos a mirar ahora esta característica. Vamos a ponerlo para seguirla, pero no es una ley camisa de fuerza. ¿Qué quiere decir? Que los compuestos orgánicos se disuelven en compuestos orgánicos. Pueden ocurrir algunas excepciones, ¿ya? Entonces, vamos a mirar ese ejemplo. Si los compuestos orgánicos se disuelven en compuestos orgánicos, entonces el ejemplo más claro que yo les puedo dar ahorita en este momento es, por ejemplo, el esmalte. El esmalte no es un compuesto, aclaro, el esmalte es una mezcla de varios compuestos orgánicos, pero entonces en sí está formado por compuestos orgánicos, ¿sí? Tiene característica de compuestos orgánicos. Entonces, ¿qué pasa? Que el esmalte, si yo trato de quitarme el esmalte con agua, no lo voy a lograr, ¿cierto? La única manera que yo pueda quitarme el esmalte es con la acetona, ¿sí? Pero resulta que la acetona también es un compuesto orgánico. Entonces, por eso decía, compuestos no polares disuelven compuestos no polares. En este caso, la acetona, que es orgánica, disuelve al esmalte, que es orgánico también, ¿ya? Entonces, otro ejemplo que les voy a dar es el ejemplo de la sal, ¿sí? La sal sabemos que es inorgánica y el agua también sabemos que es inorgánica. La sal sí se puede disolver en el agua, pero ahora tratemos de disolver sal en aceite. Si quieren lo pueden hacer ustedes ahí en su casa. Van a tratar de disolver sal en el aceite. ¿Qué va a ocurrir? ¿Se va a disolver o no se va a disolver? No se va a disolver la sal. ¿Por qué? Porque la sal es compuesto inorgánico y el aceite es compuesto orgánico. Ahora, vamos a mirar en la comparación número 6, que es esta que tenemos acá, ¿sí? Que dice que los compuestos orgánicos forman compuestos de cadenas muy largas llamadas polímeros, mientras que los compuestos inorgánicos forman compuestos muy simples. Esto lo vamos a ver en la diapositiva del anexo 1, donde veíamos el asunto de los polímeros. Vamos a mirar acá donde dice figura 1, el polímero, que es el poliestireno que vamos a trabajar, el poliestireno o icopor, que dice que hay N cantidad de esta molécula, ¿cierto? Y esa molécula ya de por sí tiene 8 carbones en su interior. Si tiene 20, si N es 20 o es 30 o es 40 o es 50, entonces estamos viendo que entre más sea el valor de N, mayor va a ser la cantidad de carbonos en ese polímero. O sea, más propiedad de polímero va a tener. Va a tener más enlaces covalentes, por lo tanto va a haber mayor dificultad para poder generar el rompimiento de esos enlaces. Por eso es que estas sustancias como el icopor y como todos estos polímeros sintéticos que se forman a nivel de fábricas, como los plásticos, ¿sí? Los cauchos, el PVC, todo ese tipo de compuestos, lo que estábamos viendo de los plásticos en el colegio, ¿sí? Son bastante dañinos para el ambiente. ¿Por qué? Porque tienen un tiempo de degradación muy, muy alto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Debido a lo fuerte de sus enlaces covalentes y al hecho de ser polímero. Entre más enlaces hay, entre más carbonos hay, más fuerte va a ser la molécula, en ese caso, ¿ya? Bueno, y vamos a mirar en los compuestos inorgánicos. Fíjense que
son un poquito más complejos los compuestos orgánicos a comparación de los compuestos inorgánicos, porque si vemos los compuestos inorgánicos, por ejemplo en NaCl, solamente hay un sodio por cada cloro. Aquí, 2 hidrógenos por un azufre por 4 oxígenos. Acá hay un calcio por cada carbono y por cada 3 oxígenos. Entonces son compuestos bastante sencillos que no van a formar cadenas. Mientras que en los compuestos orgánicos sí se forman cadenas. Aquí estas cadenas se desglosan y imagínense, una cadena de estas de aspirina tiene 9 carbonos. Una cadena de glucosa tiene 6 carbonos. Imagínense una cadena que tenga 100 carbonos, que tenga 20 carbonos, que tenga 10 carbonos. Son más complejas. Ahora vamos a mirar en esta diapositiva los ejemplos de compuestos orgánicos e inorgánicos que vamos a encontrar a nuestro alrededor. O sea, acuérdense lo que yo siempre les digo, la química no está lejos de nuestro alcance. No es una asignatura, no es una materia, es nuestro diario vivir. Entonces, si nos damos cuenta, toda esta lista de compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos que les acomodé acá, nos dice, por ejemplo, el petróleo, compuesto orgánico, el aceite de cocina o el aceite que nos echamos en el cuerpo, el quitasmaltes, el esmalte, ya les dije que no es un compuesto, pero sí está hecho a base de varios compuestos orgánicos, el vinagre de cocina, obviamente, el papel, las hojas de papel de sus cuadernos que están hechas de celulosa de los árboles, que eso es otro polímero, el plástico, ¿sí? Que es otro polímero, el azúcar, varios diferentes azúcares, no solamente el azúcar de mesa, también está la glucosa, por ejemplo, de las plantas y de nosotros mismos, el alcohol, la gasolina, el gas propano de la cocina, ¿sí? El gas con el que muchas cocinas funcionan. Por ejemplo, las partes de nuestro cuerpo, casi la mayoría, la totalidad de nuestro cuerpo está hecho a base de compuestos orgánicos, como por ejemplo las proteínas que tenemos en el cabello, como por ejemplo la queratina, las proteínas que conforman los músculos, ¿sí? Todos esos son compuestos orgánicos. También, por ejemplo, las hormonas, ¿sí? Las hormonas que permiten el funcionamiento de nuestro cuerpo, por ejemplo, la adrenalina, la oxitocina, todas esas hormonas, ¿sí? Son hormonas hechas a base de compuestos orgánicos, son compuestos orgánicos. También están las moléculas que contienen la información genética, imagínense el ADN y el ARN, el ADN y el ARN que tiene es otro polímero, pero es un polímero natural que tiene una infinidad de carbonos, ¿sí? Porque cada una de sus nucleótidos, son muchos nucleótidos los que están combinados para formar las diferentes códigos genéticos, y esos nucleótidos, nada más cada nucleótido puede tener en promedio 10 carbonos. Entonces, imagínense la cantidad de carbonos que debe tener una molécula de ADN o una molécula de ARN. Ahora miremos los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos tenemos, lo podemos ver en la casa, el agua, la sal de mesa, el ácido clorhídrico, que es el ácido con el que nosotros deshacemos los alimentos en el estómago, se produce en el estómago, el ácido sulfúrico, que lo utilizamos mucho en el laboratorio, el hidróxido de sodio, que también lo utilizamos mucho en el laboratorio, recuerdan, es el mismo destapacañerías o diablo rojo, bueno, ese es el hidróxido de sodio. El hidróxido de magnesio, que es el que se utiliza que es el que está en la magnesia Philips. El peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que es el que utilizamos de pronto a veces para las heridas, para limpiar heridas. El amoníaco también es un compuesto inorgánico. El bicarbonato de sodio, que lo utilizamos mucho en la cocina o para remedios, para alguna cosa, pero siempre utilizamos bicarbonato. Lo mismo la cal o el óxido de calcio, que se utiliza mucho en las fincas para los galpones de pollos, ¿cierto? Entonces, ese tipo de compuestos, y si ustedes los voy a hacer la invitación para que ustedes en su casa revisen qué otro tipo de compuestos pueden encontrar. Miren los productos que utilizan, lean las etiquetas, miren los componentes, consulten en internet, revisen, mire, esto es un compuesto orgánico, esto es un compuesto inorgánico, ¿sí? Despierten como un poquito esa curiosidad por saber ese tipo de cosas. Miren que a veces saber
de qué están hechos los compuestos o las sustancias que tenemos en nuestra casa, nos pueden ayudar mucho para utilizarlas de una mejor manera. ¿Listo? Entonces les hago esa invitación. Cuídense mucho, que tengan un feliz día y ojalá nos podamos ver muy pronto.